Hola, Lean, ¿todo bien? ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, perfecto. Buenísimo, mirá, ya con le pedí por favor tener el instrumento hoy hablábamos con Emi, decía uno de los instrumentos que a mí particularmente más me gusta, aunque no sepa tocarlo obviamente, ni siquiera agarrarlo. ¿Dónde estás, Mili? Ahora estoy en Buenos Aires, ¿En Capital? estudiando. Sí, sí, Buenos Aires capital. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando en la Academia Orquestal del Teatro Colón, en el Ah, Instituto Superior de Artes del Teatro Colón. mira. Así que bueno, estoy haciendo esa carrera. Pero empezaste el año pasado, ¿no? ¿O cuándo? Sí, yo en realidad toco violín desde los 8 años. Estudié en la Escuela de Música de la provincia de Santa Fe Ajá. y en 2021 decidí audicionar para ingresar al Instituto Superior de Artes y bueno, quedé seleccionada y me mudé el año pasado Ah, no es que para vos querés ir a estudiar y vas, tenés que audicionar y ver si tenés la capacidad, el talento como para llegar a que te eligen ellos en realidad. Sí, 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 así es. Incluso, bueno, es una visión bastante intensa porque es ¿Por muy qué? competitivo y bueno, el nivel que exigen es muy alto. Ah, Eh, y bueno, hay que pasar por varias instancias. Eh, Son aproximadamente 3 instancias, más algunos exámenes. Y bueno, pasé por todo eso y quedé seleccionada. ¿y sabés cuántos fueron los que participaron? No, la verdad que no No, sé cuánto fue. pero ¿y cuántos llegan? ¿Eso sí lo sabés? Digo, ¿cuántos compañeros tenías cuando empezaste el año Sí, pasado? sí, la camada se va renovando todos los años de la Ajá. orquesta y suelen entrar aproximadamente 30 chicos por año, Nada, de todo el país. sí, de todo el país y de otros países también. Che, bueno, qué grande, te felicito. La verdad que desconocía, por eso también hacía mucho que quería charlar contigo, porque veo tu trabajo. A mí el violín, como te decía, es un instrumento que me gusta mucho escucharlo y lo que haces es magnífico para mí. Y qué lindo verte, por ejemplo, la otra vez en una foto y creo que también algún video con Abel Pintos en el propio Teatro Colón. ¿Cómo fue esa Sí. sensación para vos? ¿Cómo se dio todo Bueno, eso eso? fue una experiencia, fue parte de lo que es la orquesta académica. Fue un proyecto, una invitación que nos llegó hace un par de meses ¿Mm? por parte de la producción de Sony Sonidos, de Sony Música, perdón. Ajá, Sony Music. Ajá. Y bueno, no, llamaron a la orquesta académica para participar. A mí me llegó la invitación por mail y bueno, Ujú. por suerte tuve el honor de participar en ese proyecto que fue muy lindo. Qué locura, ¿no? Y además, ¿cuántos Sí. años tenés, Emily? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? 21. Sos una piba, sos una niña prácticamente. Y de los 8 años Sí, con el instrumento. ¿Cómo llega el sí. violín a tu vida? Bueno, yo siempre tuve la oportunidad desde muy chica de ir a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe. Ujú. Y bueno, siempre estuve familiarizada con la música clásica. Así que bueno, siempre veía el violín, me encantaba. Y cuando tenía 7 años, mis papás me enviaron a la escuela de música para estudiar. Y así fue como elegí el violín. Siempre te hacen elegir un instrumento de la orquesta. Sí, claro. Sería un instrumento académico clásico. Ujú. Y bueno, yo elegí el violín. Bueno, me encanta, porque a veces lo que hacemos los padres es para generar la actividad de los hijos, mandarlo a hacer cosas para que no molesten, ¿no? En tu caso fue apoyarte y motivarte en algo que te gustaba. Y eso es más valorable también por la labor de tus padres, ¿no? De haber Sí, justo captado sí, sí. que era que te gustaba y haber interpretado que a vos te gustaba la sinfónica y seguramente las chapas que eras niña y que puedas empezar de música de chiquita, creo que es como un sueño, ¿no? Me imagino que lo ves así si tenés que pensar en el pasado, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Para mí era un sueño estar tocando en el Teatro Colón y bueno, ya estoy desde el año pasado acá y voy todos los días a tocar, a ensayar. Todos los días Así que vas. bueno, sí, sí, sí. Pero ¿y cómo es? ¿Tenés una rutina diaria? ¿Qué horarios? ¿Cómo se Claro, da sí. eso? ¿Y con quiénes vas? Al ser una carrera, ¿Mm? por supuesto tenemos materias, tanto teóricas como prácticas, en cuanto a
materias prácticas es, por supuesto, los ensayos de orquesta y las clases de violín. Y bueno, todos los meses tenemos nuevos proyectos, como por Ah, ejemplo el de Abel Pintos, pero en ah, el Teatro Colón. claro. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una ópera que es para un proyecto para Colón para chicos. Mira. Eh, Así que bueno, estamos ensayando todos los días en las salas del Teatro Colón, no Mm. en el mismo Teatro Colón, en la misma sala principal. Pero bueno, siempre tengo que ir porque es como mi facultad, por Claro, así sí, sí, decirlo. seguro que sí. Pero, Sí, sí. y la parte de teoría, que ahí en el mismo teatro, ¿tienen que ir como Sí, aulas? sí, en realidad el Teatro Colón tiene dos sedes, el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón tiene dos, Ah, por Avenida Corrientes y bueno, ahí tenemos las clases teóricas. ah, la teórica va por un lado, en otro Claro. edificio, y la práctica sí en la sala principal del Teatro Colón, me decís. Sí, sí, sí. Wow, ¿y ahí cuántos son? ¿Son los 30? Eh, en la orquesta nos solemos ser más, Ah, aproximadamente 50, 60, dependiendo el proyecto, el tipo de proyecto. Hay proyectos que se necesitan más músicos y otros se necesitan una orquesta más reducida. ujú. Así que bueno, eso va dependiendo. ¿Seguís aprendiendo violín? Sí, sí, obvio. Yo estudio con el maestro Rolando Prusac de forma particular Ah. y además, por supuesto, tengo todos mis profesores del instituto que también tenemos clases todas las semanas. Lo voy a sumar, Mili, a Emiliano. Emi, si me estás escuchando, porque él tenía una pregunta. Hoy hablábamos acerca del violín. Él es productor musical, es el operador técnico acá del programa y de la radio. Y hoy me hablaba algo de... ¿Qué era? Algo de técnica japonesa. No sé, yo no le entendía nada. Ah, Métete, Emi, sí, dale. sí, sí. Milagros, Emi, Milagros. Sí, estábamos acá hablando con Leandro un poco. Él me preguntaba sobre cómo es la parte técnica del violín, porque, bueno, Complejo, es un parece. instrumento que requiere mucha posición, que requiere mucha precisión también a la hora de tocar, como para que vos no hagas ningún movimiento que después te genere algún cansancio o alguna molestia posterior. Entonces yo le comentaba que hay diferentes métodos, que hay diferentes escuelas. Vos, desde el comienzo, digamos, ¿cómo fue? ¿Te adaptaste a un método? No sé, ¿hiciste método Suzuki? ¿Qué escuela agarraste? ¿Cómo? Suzuki es un auto, Emi, por Claro. favor. Sí, 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 pero se llama así. O sea, ¿Lo conocés? Sí. Suzuki es como Sí, decirte, o sea, en Japón Suzuki es como decirte Sánchez, Ah, ¿entendés? bien, Como está lleno de Suzuki, todo, querés decir vos. todo es Ah, medio. ahí está. Es un apellido muy Entonces, común. Ah. entonces por ahí la pregunta va para ese lado, ¿no? Los métodos. Claro, ¿en Ah. qué, en qué rama te sentís cómoda? ¿Cómo lo encaraste en algún momento? Si lo cambiaste en algún momento, si en algún momento te diste cuenta que lo estabas aprendiendo de una forma y te gustaba más de otra forma. Qué pregunta técnica. Me gustó, Emi. Bien Bien. preguntas de productor, ¿viste? Pregunta de productora, ahí está. sí, es cierto esto que decís, que hay muchos métodos, como el método Suzuki, también está la escuela francesa, la escuela rusa. Son muchas teorías, por así decirlo, de cómo aprender a tocar instrumentos, no solo el violín, sino todos los instrumentos. Mm. Yo estudié como dije, estudié en la escuela de música y no estudié un método en particular. No, no es que empecé con el método Suzuki o con la escuela rusa, sino que creo que fue como una combinación de todo Mm. porque pasé por muchos profes. Si bien tuve uno en particular, quizás ese mismo profe agarraba de una escuela o de otra y así iba formando como su propio método y así es como me enseñaba. Ah, Así que no, mirá. Es como no es que, de todos los métodos iban agarrando un poquito y armaban como un mezcladito. ¿Eh? Claro Algo así. claro, claro que hoy en día tiene mucho más sentido Ah, estudiar de esa forma, ¿no? ah, Porque cada método tiene su pro y su contra para una cuestión determinada. claro. Entonces tiene sí, mucho sentido. Solo que por ahí en algunos instrumentos como el violín, yo Ajá. me acuerdo cuando yo era chico, bueno, ella recién contaba, tiene 20 años, pero 21, 21. 21 21. años, pero hace 10 15 años yo tengo el recuerdo de que
sobre todo en piano, en lo que era educación de piano, canto y violín o Ajá. todo lo relacionado a instrumentos de orquesta o clásicos, Ajá. era bastante más rígida la Ah, educación. la educación, ahí Era está. mucho más clásica, mucho más Sí. formal, mucho, Bueno, pero mucho de una escuela, claro. entonces vos ibas, después cambiabas de profesor y te pasaba mucho que si tenía otra escuela tenías como que arrancar de cero, prácticamente, Ah, ¿no? Te pedían como readaptarte todo al método que tenían ellos. claro. ¿Y vos, Mili, tuviste que hacer algo de eso también? ¿Readaptarte a la clase del Colón? Sí, a mí me pasó más que nada cuando llegué acá a Buenos Aires, que con el instituto estuve estudiando con muchos profes y bueno, recordando, me pasó el año pasado que estuve estudiando con un profe ruso Mira. y él sí tenía muy marcada la escuela rusa y es muy distinta a lo que yo estaba acostumbrada a tocar Mm. o a cómo tocar también y cómo estudiar y eso sí lo noté mucho cuando llegué al teatro. Incluso ahora con el profe que estoy estudiando, con Rolando, Mm. si bien no tiene un método determinado, eh, sí me enseña cómo estudiar de una manera consciente con el cuerpo, con la respiración. Ah, Trabaja mucho con lo que es técnica Alexander, que bueno, es más que nada estar consciente del cuerpo, de ¿no? dónde nacen los movimientos, justamente para no tener dolores a largo plazo, que eso me pasó mucho a mí, que tenía muchas contracturas, muchos dolores, claro, y porque bueno, estás con... para, ¿cómo es? Está más, a ver. sí, sí. Estás Así. como así, pero y claro, y a veces estás... ¿Cuántas horas por día cuando arrancabas? Cuando empecé a estudiar, unas 5 o 6 horas diarias seguro, más los ensayos, son aproximadamente 8 o 9 horas diarias. Cuando arrancabas... Es un montón, es un Una montón. jornada laboral. Y la técnica Alexander que ella estaba Ah, mencionando recién es básicamente fisioterapia, digamos, porque vos ah, tenés que, o sea, acá le contamos a Leandro, ¿no es cierto? Que sí, los instrumentos musicales, la mayoría no son no son ergonómicos, ¿no? claro. No tienen la posibilidad de adaptarse a vos, sino que vos te adaptás al instrumento. Entonces, uno genera posturas, malas posturas, movimientos innecesarios y la técnica Alexander es justamente busca eliminar ese tipo de busca la eficiencia, ¿no? La Ahí está. eficiencia física Ah, tuya para que vos estés en óptimas condiciones pudiendo hacer eso mucho tiempo, mirá. hacerlo 6 horas, 8 horas sin que tengas un deterioro porque ¿Y eso lo aprendiste en el Colón, Mili? No, eso lo aprendí más que nada con mi profe de particular. Ah, bien. Incluso Pero está en Buenos lo que Aires también tu profe, sí. sí, 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 lo que hablaba Emi Ah, en cuanto a adaptar el instrumento a uno y no uno adaptar el instrumento, yo tuve que cambiar varios accesorios de mi instrumento, que por ejemplo esta mentonera es mucho más ah. alta, mucho más alta de lo que suele ser Ahí donde va apoyada habitual. la pera. Claro, porque yo al tener un cuello muy largo necesito algo más alto Mirá, para claro. poder apostarme. Claro, si no terminás encorvando el cuello y claro, sabés y cómo las queda después de cervicales 6 horas. quedan destrozadas, claro. Y que a ver, Sí. respirar, esto, a ver, no es solamente agarrar el instrumento y tocarlo, es respirar, movimientos, adaptación del instrumento. Bueno, por algo decíamos hoy que a mí me encantaba, pero que me resultaba súper complejo si tendría que aprender. Eh, Igual esto pasa con sí. cualquier instrumento. No es lo mismo que vos inspires aire, por ejemplo, No, no, seguro, y hagas un movimiento seguro. con el arco, por Sí. ejemplo. Sí, yo veo las posturas de los que tocan el Claro. piano, viste, que están súper erguidos. Hay momentos, por Este, ejemplo, en donde los músicos por lo general contienen la respiración, que sí. es como medio un acto ¿Te involuntario. pasa eso, Miri, a vos? Sí, sí, a mí me pasa muchísimo, pero bueno, ahora que estoy trabajando de otra manera, lo estoy Ah, mira. haciendo. O sea que por eso es un continuo aprendizaje, porque desde los 8 años toca 9 horas por día y recién ahora a los 21, 20 empezó a aprender el tema de la respiración y todo. Para mí, Sí, sí, para mí son, es que bueno, se va dando, ¿no? Tenés como etapas en donde vos
conoces el instrumento, Claro. aprendés lo técnico, aprendés lo teórico, Sí. que acá no lo estamos mencionando, pero, Ajá, y de lo teórico, pero lo teórico, contanos de lo teórico, Mili. Me intriga saber qué es lo Sí, teórico del Colón. ¿Que tenés materia como en la facultad? ¿Tenés físico, química? Tenés, no sé. claro, sí. Y por ejemplo, de las materias teóricas tenemos lo que es historia de la música, Mm. que es una materia muy importante, ¿Y qué ven ahí, por ejemplo? morfología, ¿Qué ven? ¿La evolución de la eh, música a través del tiempo? claro, tal cual, Mm. desde todos los años anteriores a Cristo, desde que empieza la música Mm. hasta la actualidad, todos los cambios, cómo se originó la música, todo lo que es la música de la iglesia, que bueno, tiene mucha importancia la iglesia en la música, Sí, claro, y la música sacra. Mm. claro, cómo fue evolucionando todo eso hasta la música contemporánea, hasta la música de hoy en día. Y bueno, otras materias como análisis, morfología, que bueno, es más de lo mismo, de cómo analizar una partitura, de por qué en la partitura está escrito esto de tal manera, para obviamente lograr una mejor interpretación y ser mejor intérprete y músico. Eso te enseña, es Y lo que sería después, estás leyendo música cuando tenés claro, la... tal cual. ¿eh? Eso es Sí, sí. aprender a leer. Ajá. eh, Sí, Sí. igual yo lo básico siempre lo aprendí en la escuela de música, Ajá. desde cómo leer una nota a, bueno, a todas estas materias que son mucho más complejas, ¿Y como cuántas, es audio perceptiva, todo eso. jus- cuántas? Sí, Emi. no, no, que justo le iba a preguntar por audioperceptiva, ¿Ah? ¿cómo te va en audioperceptiva? ¿Te gusta? Bien, Más o menos. sí, sí, me gusta. No Eh, Ah, tengo oído audio. absoluto como dicen muchos, claro, claro, pero Charlie porque sí, García tiene oído absoluto. ¿Qué es la audiopercepción? es eso. O sea, lo que dijiste recién de Charlie, que Ah. Charlie te toca un vaso y escucha que es un fa Ah, ahí sostenido. Bueno, está. eso es como el extremo, ¿no es cierto? Claro. Todos los que somos mortales Sí, 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 estamos. sin ni hablar. eh, ¿Cuántos años son, Mili, la carrera? bueno, en realidad la carrera de músico varía mucho. Ah, En la escuela de música para mí fueron 11 años, desde los 11 8 años. hasta los 19 que me recibí. Ah. Y bueno, acá la carrera en la orquesta académica es de 2 años, con un tercero que es optativo, que es la especialización. Que vendría a ser como Pero bueno, en una realidad, especie de doctorado, una cosa así. claro, sí, sería algo así. Ajá. Y bueno, en realidad un músico nunca deja de estudiar, nunca deja de prepararse y la carrera de músico para mí es toda la vida, no es solamente toda los la años vida. que uno Pues está. Es muy buena. poneme en el grafo, Emi, si querés, Mili del Moral ahí, para que después, para que la gente después lo pueda también ver, y conocer también este gran talento que tiene la ciudad de Santa Fe. ¿Pensás hacer ese tercer año? ¿Lo tenés ya? Porque te falta poco ya para terminar a todos el 2023. Sí, me encantaría. En realidad son varias especializaciones. Por Ajá, ejemplo, hay de música barroca, que es música antigua, de solista, de música de cámara. Hay muchas opciones. ajá. ¿Y qué te Así que gustaría a vos? ¿O todavía no sabes? a mí me gustaría mucho hacer la de solista, Ajá. porque bueno, me gustaría Moral, tocar del ese Moral, instrumento. Y bueno, en realidad me interesan todas. Me gusta mucho la música barroca. ajá. Incluso yo he hecho muchos cursos. Y bueno, De los violinistas clásicos del siglo XVI, XVII, XVIII, ¿quién te gusta? Todos, me digo. clásicos, Mm. sí, me gustan todos. Pero qué... No sabría, Ah. Sí, decime. no sabría bien de ese periodo, pero más contemporáneos, del siglo XX o XXI, Bergman, por ejemplo, para mí es como uno de los violinistas más importantes Ajá. de ahora. Y bueno, O sea que creo que es como mi tu vida mi es en ejemplo. torno tu vida pasa en torno del violín entonces. Sí, sí, sí. ¿Cuántas horas estás ahora? Porque de chica, 8 o 9 horas por día. ¿Y ahora? Sí, de chica en realidad eran 8 horas quizás en la escuela de música aprendiendo clases teóricas, no tanto tocar, Ah, ahí está. eh, pero ahora sí le dedico quizás 8 horas por día
tocando, digamos. 8 horas tocando el violín. No, Sí, no Sí. sí, soñás sí, con sí. el violín. Ya es una parte más de tu Del cuerpo a cuerpo. esa altura, ¿no? Yo Es me como imagino que una Sí, sí. extensión. se levanta sonámbula a la madrugada y va y agarra el violín y se pone a tocar ahí, milagro. Y sí, medio te empieza a traumar también, ¿viste? Ya lo ve hasta en la sopa, lo Sí, escuchás. ¿no? Pero Pregunte, yo tengo dos pregunta. preguntas, Sí, sí, pregunte, tengo dos pregunte. preguntas. La primera, ¿qué obra, qué obra te hizo, no sé si la decisión, digamos, de tocar el violín fue desde un principio, pero si hubo alguna obra que vos dijiste, bueno, esta obra me hizo hacer el clic para pasar derecho a este instrumento y quiero especializarme en este instrumento, digamos. Porque por ahí cuando uno arranca en esta carrera que ella nombró de 11 años, es tan teórica, Ujú. generalmente es tan teórica como el ISM, bueno, como varias instituciones que tenemos acá en Santa Fe, que te forman de una manera general. Entonces, no, por ahí uno tarda en especificarse en algún instrumento, ¿no? ¿Qué obra te marcó, qué obra te hizo dar el clic, ese paso a dedicarte a el violín? Sí, no sé si hay una obra en específico al momento de elegir el violín, pero sí hay obras que me hicieron el clic cuando decidí qué estudiar realmente o a lo que me quería dedicar en cuanto a profesión, que a lo mejor tenía 12 13 años, cuando escuché el concierto de Mendelssohn, de Mi menor de violín, El de y el Mendelssohn. concierto de Tchaikovsky. Oh, El concierto La de... mayor- Sí, sí, sí. Bueno, ese último que ella menciona es... Sí, Tchaikovsky conozco porque además en casa siempre se escucha música clásica, mi papá. Y además mi hija, Hay muchos mi hija vinilos con de, 6 años, Tchaikovsky sí, sí, acá, sobre todo en Santa Fe, sí. yo a donde voy y que hay Ay. vinilos, hay muchos vinilos. Bueno, Así a mí me que pasa que mi hija tiene 6 años, Sofía, ella quiere bailar Tchaikovsky, me dice, quiere bailar. Entonces, en esta época o el año que viene ya la vamos a anotar para que haga clases de danza clásica y contemporánea, porque me parece que es como le pasó a Mili. ¿Quién dice que no tengamos después una bailarina de ballet en el Teatro Colón? Y Mili tocando el violín. Así que le vamos a llevar a Tchaikovsky. qué bien. Y la otra, tenía otra Sí, pregunta dale, Emi, dale. que nos saca un poco de todo esto de la música y es lo opuesto. ¿Qué haces cuando no tocas el violín? Ah, buena pregunta. Porque si son 8 9 horas por día, 11 horas por día, Y, 11 y años, después tenés que dormir y tenés que ir al colegio, tenés que claro, ir ¿no es cierto? Porque la formación es algo Sí. de dedicación pura y bueno, ¿qué usás para despejar la mente, no? Claro. ¿Cómo salís De no de, pensar todo el día las 24 horas en el Claro, violín. o capaz que no salís y estás la 24/7 con eso, pero Mm. si hay alguna actividad extra que te saque de eso para que te den ganas de volver a entrar cuando le quieras dedicar esas 8 horas. Sí, a mí me gusta muchísimo el deporte, hago mucho deporte. Mm. Bueno, voy al gimnasio, voy a natación, me gusta mucho calistenia, así que siempre estoy ¿Cuál es la haciendo algo calistenia? de... Disculpen la ignorancia, ¿cuál es la calistenia? Es una disciplina en donde se trabaja la fuerza del cuerpo, digamos, eh, trabajando con barras Ah, y bien. Es una, ejercicios es una disciplina de gimnasio. Claro, sería algo parecido a lo que es un gimnasta, Ajá. algo Ah, similar. mirá, mirá. Bueno, son Sí, multifacéticas, Mili, ¿eh? No, y aparte sí, sí. el deporte Claro, eso está estaba muy pensando. relacionado con la actividad también musical porque justo en lo que ella estaba comentando, necesitas Sí. estar bien físicamente para después poder estar 8 horas tocando el violín y que no te falte el aire, que no te duele la Sí. espalda, que no la Y, y te, postura. y Sí, tal te- cual. y te ves, Mili, y ya me digo que cerrando también la nota, porque se nos va a cortar la conexión en cualquier momento. ¿Te ves trabajando de esto, viviendo de esto? ¿Es lo que vos soñás? Digo, recorrer Sí, el sí, mundo, los mejores teatros del mundo, ¿te ves? sí, sí, me encantaría viajar y tocar en distintos teatros, así que bueno, obviamente Yo me creo que un poco encantaría ya lo eso. está logrando. Me Sí, ¿qué te parece que parece? ya, Haber ya llegado al está, Colón. ya tiene un recorrido que
que va hacia eso, ¿Vos sabés inevitablemente que va hacia eso. nos pasa, y te contaba Emi hoy a vos fuera de aire, que nos pasa que hace rato que queremos que Mili, pero no venís, o cuando venís estás con tu familia, me imagino. Sí, Pero bueno, vamos a Lo ver que para menos las quiere venir acá a tocar el violín, sí. me imagino. Y encima yo hincha pelota que quiere que venga con el violín acá a tocar en vivo. Bueno, quizás para el verano, ¿eh? sí, sí, esperemos que sí. Bueno, porque cuando yo ayer hablaba con Mili, le digo, ponete con el instrumento, porque es parte también de tu vida, parte muy importante de tu vida. Y obviamente coincidimos en que en que no toque el violín ahora porque las condiciones técnicas no están dadas. Pero nos gustaría, Mili, de verdad, y te lo vengo diciendo hace bastante, tenerte algún día acá en el estudio de Rec Vorterix en Santa Fe para escucharte, porque lo que haces, los videos que he visto, es realmente emocionante, ¿eh? Te quiero felicitar en nombre de todo el equipo de la radio, que lo que haces sinceramente es realmente muy lindo. ¿Dónde te podemos encontrar para ver tu trabajo a quienes no te conocen ahora? Bueno, yo estoy mucho en Instagram, subo muchos videos, Ujú. que es Mili del Moral. Y bueno, a veces suelo subir videos a YouTube, pero quizás no de la misma frecuencia Que que lo hace subo con a el Instagram. Instagram. Mili del Sí. Moral. Ahí, arroba Mili del Moral, la buscan en Instagram y pueden ver el trabajo de esta gran artista santafesina. ¿Extrañas la ciudad? Sí, sí, a veces hay momentos en los que extraño mucho, sobre todo cuando acá hay mucho lío Uf. y mucho tránsito. Como que bueno, por ahí extraño la tranquilidad de allá, pero sí, me gusta Buenos Aires y también me gusta mucho Santa Fe, así que Y es el estoy. sacrificio de querer ser una verdadera profesional, ¿eh? De querer vivir de esto, y son los sacrificios que me imagino también hace tu familia, que hacen Sí, tal cual. sí, tus padres, no sé si tenés hermanos o hermanas, todos hacen un sacrificio enorme, además porque la familia cuando se va se extraña un montón, pero bueno, es lo que te gusta siempre mi compañera me dice, cuando hablo de mi hija, que quiero contenerla siempre conmigo, es tu hija, pero es de la vida también, ¿no? Creo que lo que han hecho tus padres contigo es para honrar y felicitarlos también a ellos, porque que hayan notado eso de vos tan chiquita, tan pequeña, y te lo hayan fomentado, creo que es la verdadera educación. Y es el reconocer el talento también que puede tener una personita tan pequeña que puede después vivir de sus sueños. Así que te deseamos lo mejor, Miri. ¿Qué más preguntarte? Creo que el mensaje, no sé si querés darle algún mensaje a los chicos que están arrancando y a las chicas tan pequeñitas o que tienen esas ganas de llegar a donde estás vos. ¿Qué mensaje le darías? Bueno, que se dediquen a lo que más les guste y que tengan paciencia, que bueno, todo llega. Todo llega, totalmente. Te agradecemos mucho, Miri, por tu tiempo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Después te vamos a estar enviando esta nota, va a estar en el Face de la radio, en YouTube, bueno, en todos lados va a estar, y en el Instagram también de Proyecto M.ok. Milagros Dale. del Moral, desde Buenos Aires, te iba a decir, claro, te iba a preguntar también allá que Capital es un quilombo todos los días, vemos piquetes, cortes, todo, pero vos estás bien. Sí, sí, estoy Sí, perfecta. bueno, eso es lo importante. Te deseamos lo mejor y te esperamos, ahora te tenemos que tomar la palabra, te esperamos en el estudio cuando andes por Santa Fe. Bueno, dale. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.